Continuamos en Tu Voz al Mediodía. Somos tú. Gracias por mantener la sintonía con su programa Tu Voz al Mediodía. Señores, y con nosotros tenemos aquí a Magín Díaz, ingeniero industrial, economista, es director de Impuestos Internos, de Generales Conocidas, como dicen los abogados, y con él vamos a estar hablando sobre la economía del 2021 y las perspectivas hacia el 2022. Buenas tardes, don Buenas, Magín. gracias por la invitación. Magín, ¿cómo valora usted el desenvolvimiento de la economía de la República Dominicana, tanto de la República Dominicana en comparación con los países del área, y las perspectivas que usted cree que podremos tener para este casi 2022 que ya tenemos a la puerta de la ventana? Bueno, cuando uno evalúa la economía siempre hay que hablar de promedios. Y lo digo porque siempre hay personas, bueno, que no le va muy bien. O sea, hay personas que han perdido su trabajo en medio de la pandemia. O sea, ha sido un año difícil para muchas familias, pero la realidad es que en general, a nivel macroeconómico, el país ha tenido uno de los mejores desempeños de la región. Y no lo digo yo, sino lo dicen los evaluadores internacionales, como las agencias calificadoras de riesgo. Y creo que una agencia calificadora o un banco de inversión la semana pasada dijo que la historia macroeconómica del país es por mucho la mejor de la región. Un altísimo crecimiento económico, empleos casi recuperados a los niveles previos a la pandemia. El sistema de salud no ha colapsado, como sí ha colapsado en otros países mucho más desarrollados. Un ajuste fiscal importante. O sea que en términos generales la evaluación macroeconómica es buena. Obviamente, como dije, pues no es que no hay problema. Al igual que en el resto de la mayoría de los países del mundo hay un problema de inflación, que en el caso nuestro es una inflación importada, y eso se ha visto en los precios de los alimentos, de los combustibles, etcétera. Entonces vamos a terminar el año con algunos contrastes. El crecimiento económico va a ser el mayor en más de 30 años. ¿El mayor en más de 30 años? Sí, sí, claramente. O sea, la última vez que la economía creció más de 10% fue en 1992. O sea, hace 30 años y va a crecer un poco más que ese año. Ese año, luego de una crisis también, la economía creció 11.2% y este año va a crecer entre 11,5 y 12. Pero también vamos a tener la... No es mucho en medio de una pandemia. Bueno, una parte es un rebote, es mucho. De la contracción del año anterior. Sí, el año pasado la contracción fue de 6.7%. Y bueno, hay factores que han explicado eso, como la economía de Estados Unidos, que nos ha empujado, una buena política monetaria, una buena política fiscal. Y son excelentes noticias, es un altísimo crecimiento, eso ha ayudado a la recuperación de los empleos. Pero por otro lado, pues, una inflación que está alrededor del 8%, en algunos meses llegó, o en un mes llegó a más de 10%. Y vamos a terminar el año con una inflación entre 8,5 y 9%, que para nosotros es alta, porque es un país acostumbrado a tener baja inflación en los últimos 15 años, y va a ser la mayor inflación desde el año 2007. No es que esté descontrolada la inflación, pero para lo que vivimos en los 8 o 9 años anteriores, es una inflación alta. Sobre todo en precios de los combustibles, alimentos, y como yo dije al principio, es un problema internacional, no ha sido un manejo irresponsable de la política fiscal, del gobierno, del Banco Central. Eso está pasando en el mundo entero y nosotros, como un país pequeño, con mucho comercio internacional, pues nos afecta. En Estados Unidos el mes pasado fue la inflación más alta de hace 40 años. En Europa está pasando lo mismo, la mayor inflación desde hace décadas. Entonces, bueno, en términos de precios, pues han sido unos meses complejos, pero fuera de eso, realmente el desempeño económico del país este año, saliendo de una pandemia, que al final no sabemos cuándo vamos a salir, hemos aprendido a vivir con eso,
el desempeño ha sido bueno y todavía mejor cuando nos comparamos con el resto de la región. Usted habla de que en términos macroeconómicos hemos tenido un gran desempeño y un crecimiento que sobrepasa décadas. Ahora, ¿cómo se refleja eso? ¿Cómo interpreta eso en términos de su bolsillo o de su poder adquisitivo? El que no está viendo en Capotillo o el que está ya en Cienfuegos, ¿cómo se transfiere eso? Mira, yo publiqué un artículo hace varios meses que el título era "Con la macroeconomía sí se come". Y hay que hacer el ejercicio contrario. ¿Qué ha pasado cuando no hay estabilidad macroeconómica en el país? Las crisis más grandes. La pobreza aumenta, por ejemplo, con la crisis bancaria, con la crisis del año 1990. Entonces, tal vez no es que la economía está creciendo 12% y mañana nosotros dos o no va a llegar un cheque por eso. Son efectos indirectos. Cuando la economía crece se produce empleo, entonces la gente tiene más capacidad de consumo, por ejemplo, los precios relativamente estables, o sea, sí, ha habido aumento de precios, pero no como en crisis anteriores, que los precios se duplicaban, por ejemplo, en una crisis bancaria. Entonces, es importante, o sea, si no hay esa estabilidad macroeconómica, pues ya todo lo otro se hace muy difícil. El alto crecimiento se ve reflejado, por ejemplo, en el nivel de empleo de la zona franca, está creo que a los niveles más altos en muchísimos años. Se ha recuperado el sector de la construcción, las industrias, la manufactura, o sea, la economía se está moviendo, eso genera empleo. Eso le da capacidad de consumo a las personas y así es que se va sintiendo. Por ejemplo, te habla del sector construcción, a pesar de que hemos visto muchísimas denuncias de que presuntamente, y digo presunto porque no manejamos en esa área y no conocemos la realidad y para hacer comparaciones de precios anteriores a precios actuales con relación a los productos del área del sector ferretería y eso, a pesar de eso, se ha crecido y ha sido un punto de lanza para la economía. Sí, el último... ¿Cómo se puede explicar eso, que aumenten los precios y que siga creciendo ese sector? Mira, el último dato que recuerdo, publicado por el Banco Central, ahora no recuerdo si es a septiembre o a octubre, pero el sector venía creciendo creo que 30%. ¿30%? Y se nota, o sea, a veces no hay que ver los números, sino hay que salir a la calle y tú ves cómo se está construyendo en el país. Ahora también, al igual que en muchos sectores, sí hubo quejas a lo largo del año de que habían aumentado muchos precios, pero eso es fruto de que la inflación tiene COVID en el mundo entero. Entonces, la inflación tiene COVID, sí. Sí, porque todo lo que ha pasado el último año a nivel mundial es producto del desastre del COVID que hizo que los gobiernos mandaran a la gente a su casa, después le dijeron a las empresas usted no puede producir y no es como que usted apaga un carro, después prender muchas fábricas, volverla a poner en producción, mucha gente entonces volvía a su trabajo, pero después entonces había brote de COVID, había que cerrar, hay problemas en los puertos, o sea, todo eso ha generado un problema de los precios. Ahora el tema en los últimos meses, la cadena de suministro que se han dislocado por el COVID. Entonces eso también afectó muchos insumos de la construcción. La racionalización de la energía en China, que se ha convertido en la zona franca del mundo. Claro, o sea, subió el carbón, por ejemplo, que hacía décadas que no subía de precio, los precios más o menos estables, subió el gas natural y también los insumos de la construcción muchísimo. Y bueno, es el mismo impacto del COVID en el mundo. Ahora eso no ha impedido que los sectores, no solo construcción, sino muchos otros que mencioné, pues a lo largo del año se han recuperado, incluso mucho más rápido de lo que todo el mundo esperaba. Perdone mi ignorancia, pero si usted dice que, por ejemplo, el sector construcción ha crecido un 30%, y el crecimiento de la economía se va a transferir un 10, un 11%, decía ahorita. Yo creo que va a estar cerca de 12, sí. Quiere decir entonces que si el sector construcción ha crecido tanto, entonces quiere decir que para haber un equilibrio tiene que haber otros sectores que han decrecido. No, han crecido menos,
pero los que más han crecido creo que son zona franca, construcción. El turismo que vuelve a estar a El unos turismo, niveles por ejemplo, entonces, bueno, pre-COVID. el crecimiento pues es un promedio. Está Por eso digo la que minería. si ha crecido tanto, un 30%, se supone entonces que para que el crecimiento se traduzca en un 11%, tiene que haber entonces otros Sí. sectores que crecieron muy poco. Algunos, por ejemplo, el sector agropecuario no ha crecido mucho, pero eso tiene una explicación. El sector agropecuario no ha crecido mucho porque en el 2020 no se paró como otros sectores. Entonces estamos comparando, digamos, un año que el sector agropecuario no se paró, mientras que sectores como el turismo o la construcción o tuve tasa de crecimiento más grande porque también tuvieron varios meses totalmente cerrados el año pasado. Pero en general, si hay sectores, deben ser muy pocos de crecimiento negativo. Realmente el desempeño de la economía en general, a través de muchos sectores, ha sido mejor a lo esperado. Zona franca, como dije, impulsado por la economía americana, o sea, se ha aumentado la demanda de nuestros productos de zona franca. También eso se ha visto en las remesas, que este año han roto todos los récords. Este año va a ser el año de más altas remesas de la historia. Tenemos una diáspora solidaria. Es solidaria digamos que el gobierno americano le metió esteroides porque dio unos paquetes de ayuda, o sea, uno de los países más ricos del mundo, cuando vio la crisis del COVID, tanto Trump como Biden, pues inyectaron mucho dinero a las familias y eso ha ayudado también a que la economía americana este año probablemente va a crecer 6%, eso es muchísimo. Eso es mucho para una economía para tan una grande. economía tan grande. Venía creciendo, qué sé yo, 2, 3%, y eso entonces hace que las remesas hayan aumentado tanto, las exportaciones zona franca, pero además de ese empuje que dio el gobierno americano a la familia, yo no tengo duda de que hay un componente solidario importante y eso se ha visto no solo ahora, sino cuando ha habido otras crisis en el país. En los últimos días, a partir del día 12, 13 por ahí, si bien es cierto que tenemos muchos tapones en la ciudad, ha habido una intensificación en los tapones y lo mismo también hemos podido constatar una presencia masiva en los centros comerciales. Podríamos decir que eso se transfiere en consumo y no, si en caso de que sea positivo la respuesta, ¿no entiende usted que eso podría sobrecalentar la economía y que pueda el efecto de la inflación que sigue creciendo? Mira, en diciembre siempre se acelera el comercio porque el circulante aumenta. En el país hay la tradición de pagar el doble sueldo, o sea, las regalías. No solo a los empleados públicos, sino las empresas privadas. Entonces ya ese aumento de la demanda, y por eso es que tú dices que los centros comerciales están llenos, las tiendas, o sea, mucha gente pues espera ese salario adicional. Eso significa que comparado con un mes normal en la economía, corre el doble de la masa salarial que pasa en un mes. Por ejemplo, en el doble sueldo del gobierno completo deben ser, estoy redondeando, pero por ahí va la cosa, deben ser 25,000 millones adicionales. Si tú le sumas el doble sueldo y bonificaciones que da el sector privado en diciembre, probablemente sea más que eso. O sea, en la economía debe haber 60 o 70 mil millones. Más de $1,000 millones adicionales en diciembre. Mucha gente lo usa para consumir, otros pues se endeudaron durante el año, pagan esas deudas, pero probablemente la mayoría lo usa para esos consumos que digamos que esperan diciembre para eso porque saben que van a recibir ese salario adicional u otros bonos. Si eso sobrecalienta la economía o no es algo que yo no me preocuparía, o sea, yo creo que después del 2020 tan malo, pues el mayor dinamismo de la economía siempre es una buena noticia y qué es lo que ha pasado en Estados Unidos y por eso es que el presidente del Banco Central ha dicho, bueno, sí, han aumentado los precios,
hemos sobrecalentado la economía con todas las medidas que tomamos, pero eso es preferible a no haber hecho nada, por ejemplo. Una ralentización. Claro, entonces, en economía, bueno, no se puede todo y tampoco es una ciencia exacta. O sea, no, hay medidas que tú tomas y tú no sabes qué va a pasar en los siguientes meses, entonces hay que ir viendo y el Banco Central está atento para evitar un problema, por eso hace varias semanas aumentó un poquito la tasa de interés. O sea, las autoridades están vigilantes para evitar cualquier problema. En el 2020, a partir de marzo, cuando se dictaminó la pandemia en la República Dominicana y se llamó al acuartelamiento, si aquí sí se podría decir, de la ciudadanía, el aparato productivo se cerró y por lo tanto el gobierno, que no produce riqueza, sino que cobra impuestos del sector productivo, pues ese sector productivo dejó de aportar los recursos con los que se alimenta el Estado. Y el Estado tuvo que ir a los mercados internacionales a tomar préstamos. Y desde entonces, anterior a eso, ya teníamos un proceso de endeudamiento que la gente entendía que iba un poquito acelerado. Y la pandemia aceleró ese proceso porque al no entrar recursos, los recursos que estaban estipulados normalmente en la economía, pues hemos tenido una cadena de empréstito muy considerable. El gobierno se entendía que estaba compelido a buscar o hacer una reforma fiscal y a última hora desistió de eso. ¿Cómo entiende usted que puede afectar eso a la economía en sentido general, si eso va a afectar la capacidad de desarrollo y de desenvolvimiento del gobierno? Porque a mayor cantidad de préstamos, menos capacidad para desarrollar proyectos y tiene que buscar más dinero para pagar esos mismos préstamos. Bueno, el gobierno pasado del presidente Medina y el nuevo gobierno del presidente Abinader hicieron lo que había que hacer, que era endeudarse. Y eso lo hicieron los Estados Unidos, lo hizo Europa, lo hizo América Latina. O sea, es el año en el mundo que más ha aumentado la deuda. Tal vez desde la Segunda Guerra Mundial o incluso más. Entonces, lo que había que hacer en ese momento ante una crisis o un evento que no está en ningún manual de economía, ni de política, ni de nada, nadie sabía cómo manejar eso. Bueno, vamos a salvar los sistemas de salud, vamos a ayudar a la mayor cantidad de gente que podamos ayudar. Por eso se hicieron programas de gasto que beneficiaron a millones de dominicanos en cuestión de semanas. Entonces, bueno, eso es lo que había que hacer y después había que preocuparse por cómo vamos a resolver esto. Y esa, bueno, es una preocupación. Hay gobiernos que han ya hecho su reforma tributaria, otros han intentado y no les ha ido bien. Y el presidente tomó la decisión de no hacerla. Y es una decisión política. Este año, pues, no ha afectado porque el crecimiento económico ha sido tan grande que la deuda en términos relativos va a caer. Pero como parte del PIB. Sí, en términos relativos va a caer porque el crecimiento ha sido muy grande. Ahora ese es un problema que está ahí, ese es un problema que habrá que resolverlo a largo plazo. Eso no... Hoy, mañana o pasado habrá que hablar de una reforma fiscal en República Bueno, Dominicana. ya el presidente cerró la puerta, hay que ver cuando él considere el momento político, porque él cerró completamente la puerta. Si hay una crisis, pues entonces tendrá que tomar medidas, pero uno no ve una crisis en el corto plazo. O sea, a corto plazo me refiero en los próximos 2 o 3 años. Pero yo creo que nosotros tenemos una tradición de gobiernos que son responsables, fiscalmente hablando, dejando de lado el tema político. Esa es la realidad. O sea, si hay que tomar medidas en algún momento, el presidente las tomará. Y bueno, ¿cuál es la consecuencia de no hacer una reforma? No es que va a haber una crisis mañana o el año que viene, no creo que la va a haber, no se ve eso, sino que el gobierno necesitaba hacer la crisis también, la reforma, porque necesitaba más dinero. Reforma y crisis, sí. En términos generales. No, necesitaba más dinero, o sea, hay una demanda de gasto público que es enorme. Se necesita infraestructura. Tú mencionaste los tapones, o sea, los tapones, bueno, yo lo dije ayer o antes de ayer y
me han dicho de todo en las redes. O sea, los tapones no se van a resolver poniendo la Núñez de Cáceres al revés o de una vía. O sea, aquí hay más carros que calle. Esa es la realidad. O sea, entonces, ¿cómo resuelven los...? Es un asunto de política integral con relación al transporte. Es un asunto de hacer infraestructura. Yo no soy un experto, yo lo que soy es macroeconomista, pero uno tiene sentido común. Yo no sé si eso cuesta $1.000 millones o 5.000 o 6.000, no sé, pero los países o las ciudades que se van desarrollando, que todas van teniendo este problema, ¿qué es lo que hacen? Hacen más metro, hacen túneles, hacen pasos más elevados, hacen paso a desnivel, hacen mucho más elevado. Entonces alguien, me imagino, que tiene un plan de infraestructura, porque esto no se va a resolver de que poniendo más semáforos. y las ciudades no descrecen, crecen. Exacto, las entonces, grandes ciudades. Eso, bueno, pues las ciudades, tú vas a ciudades más desarrolladas que también, como quiera, tienen tapones, mejoran su sistema de transportes masivos, camina más la gente. Aquí es más difícil porque hay mucho calor, pero ese es un factor. Y tampoco tenemos áreas donde caminar en la gran ciudad. Entonces, bueno, alguien tiene que estar pensando en eso, pero como economista, yo sí, y reitero, no soy experto en eso, pero eso va a ser un tema de dinero en algún momento, porque todo eso cuesta, eso no lo hace el sector privado. Y además hay necesidades en el sector salud y en otros sectores. Por eso es que el gobierno necesitaba más recursos. Por ejemplo, ahora salió el informe de la policía. Vuelvo y reitero, o sea, yo no soy un experto en policía y en seguridad, pero yo sabía cuál iba a ser la conclusión. Se necesita dinero. No hay equipos, no hay carros de policía, hay que aumentarle los salarios. Entonces, en algún momento, cuando el presidente lo disponga, porque él es el jefe del Estado y él es que tiene el olfato político, pues habrá que sentarse y ver, bueno, de dónde vamos a sacar esos recursos para tener un Estado que, bueno, pueda suplir lo que la sociedad demanda. Bueno, estamos conversando con Magín Díaz, es director de Impuestos Internos, economista e ingeniero industrial. Vamos a una pausa, señor, y cuando regresemos vamos a abrir los teléfonos para que, si usted tiene alguna inquietud, le formulemos una pregunta del lugar y sigamos con esta entrega de su programa Tu Voz al Mediodía. No le cambie. Ya, señores, y vamos a abrir los teléfonos para que nos reporten la sintonía o alguna inquietud que tengan, pues... Estamos conversando con Magín Díaz, economista, y es director de Impuestos Internos. Entonces, ahí están los teléfonos, señores, para que se comuniquen con nosotros. 809-732-8500, 809-732-8500, los teléfonos para comunicarse con nosotros. Magín, en el 2020 la economía se contrajo. En el 2021 tenemos una llamada. Vamos, adelante. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buen día, de Santiago. Buenas tardes. Buenas tardes. Su pregunta. Yo quiero preguntarle a Magín, todos sabemos que hay una evasión de impuestos, tanto en el ITEVI como en el impuesto sobre la renta. Entonces, sabemos también que el impuesto interno usa la ley de Pareto, ¿no? Que aplica al 20% de la población la mayor cantidad de recaudación, pero el 80%, que hay muchos pequeños empresarios, mantiene esa evasión. El país necesita dinero, todo el mundo, todos los funcionarios hablan de eso, los economistas. ¿Qué se está haciendo, si se está haciendo algo con relación a eso, a disminuir ese 80% o esa evasión que se reporta en el Estado con relación a impuestos? Lo escucho por la tarde. Sí. Mira, el país desde 1997 tiene una DGI profesional, moderna. Han pasado varios directores. Tiene un buen personal y hace una estrategia contra la evasión desde que se fundó la institución en el primer gobierno de Leonel Fernández, con Juan Hernández y su equipo a la cabeza. Entonces,
la evasión hay, pues veces que ha subido, es un fenómeno sobre todo en impuestos sobre la renta a nivel de América Latina. América Latina tiene problemas, o sea, no es solo aquí, sino en la región para cobrar el impuesto sobre la renta personal. Ya yo salí hace 1 año y medio, pero la institución sigue con las políticas porque ese es su día a día. Por eso la DGI tiene presencia en el país entero. Yo creo que, y uno de mis objetivos fue romper ese, de que solo se le cobrara a un pequeño porcentaje de contribuyentes. Hay otro porcentaje que no se le cobra porque están exentos por ley. Entonces es un sistema complejo y yo entiendo que el gobierno, como no hizo la reforma tributaria, pues va a arreciar la lucha contra la evasión. Ahora es una lucha de día a día, eso no cambia de un año a otro. Tenemos otra llamada. La evasión, sí. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenas tardes, Dios le bendiga. Le habla Leonel Ruiz de aquí del Distrito Nacional. Diga usted. Mire, lo que yo quiero que se revise es las exenciones, es decir, las exoneraciones de impuestos, porque aquí a los casinos tienen exenciones. No puede ser que una gente que lo que venden es ludopatía, el Estado esté dejando de cobrar el impuesto. Hay que revisar todo eso, porque hay un problema ahí. Mira, las exenciones son aprobadas por el Congreso. Entonces, mira, a veces uno cuando está en impuesto interno no la pasa bien porque la gente personaliza. Magín me está cobrando el anticipo. No, es el Congreso. Es que ustedes trabajan con impuestos y la gente Sí, quiere que ustedes le meten la mano a uno. Es un trabajo difícil, claro, cobrar impuestos, en los pero bolsillos. yo creo que, mira, el presidente, tengo que reconocer que durante el año fue valiente, porque generalmente los presidentes no hablan de impuestos, de exenciones, eso se le deja a su equipo o a sus ministros. Pero él mismo decía, hay que hacer algo con las exenciones, no se necesitan algunos sectores, pero al final, pues, no descartó la reforma. Ahora yo creo que eso va a estar en el tapete en algún momento. Tenemos otra llamada. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenas tardes, Manuel, Elionis Sánchez de New Jersey. Saludos, Magín. Saludos, gracias por la sintonía. Diga usted. Yo quiero preguntarle a Magín que de dónde le salió esa grandiosa idea de poner los $10 de impuestos a los turistas, maltratando a nosotros los dominicanos del exterior. Esa diáspora, Es que no fui yo. Esa diáspora tiene un dolor con esos $10. Mira, no, es que no fui yo, pero conozco la historia bien. Gracias desde New Jersey. Sí, gracias por la pregunta. No fui yo. Mira, desde hace años el sector turismo había solicitado a los diversos gobiernos que se eliminaran las filas en los aeropuertos con el tema del cobro de los $10 a los turistas. El sector turismo, ya organizado, por ejemplo, en Azonahores, hubo muchas reuniones durante varios años, porque después que un turista venía y con un vuelo de 8 horas, 5 horas, tenía que hacer una fila en el aeropuerto para pagar. Bueno, el presidente tomó la decisión, vamos a poner eso en el ticket. Ahora, cuando nos sentamos con las líneas aéreas, los sistemas tecnológicos de la línea aérea no te permitían clasificar quién era y quién no era. Exactamente. Lo que te permiten es ver, por lo menos hasta hace 2 años, cuando yo estaba en DGI, te permitían ver si tú comprabas el pasaje aquí o si tú comprabas el pasaje fuera, pero no por nacionalidad. Y no hubo forma, tecnológicamente, su sistema no se lo permitía. Entonces, antes de la próxima llamada, lo que se decidió fue cobrar y reembolsar. Porque está el reembolso de hace 1 año y medio, pero la gente no lo solicita. No lo solicita. Entonces usted entra a la página, pone sus datos, pone su tarjeta, hasta yo salí hace 1 año y medio. Creo que ahora el gobierno va a tratar de mejorar el sistema de reembolso, pero era por eso, las líneas los sistemas tecnológicos no permitían clasificar. Eso fue lo que pasó. Bueno, ahí está la inquietud. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenas. Sí. Fabricio. No, Fabricio no está. Manuel Rojas de este lado. Oye, el director de Gualey. Dígame usted. La gente de obra pública tiene un relajo con esos muchachos. Tienen 3 meses que no le pagan a los muchachos en obra pública. ¿Cómo que esos muchachos van a pasar
incluyendo un hijo mío que tengo ahí, va a pasar su Navidad, su Nochebuena, Bueno. o su cena, sin pagarle un peso, 3 meses que no le pagan. Bueno, ahí está su denuncia al amigo de la Extensión y a Licho, Andrés Mato, que resuelvan esa situación, por favor, para que esa gente puedan disfrutar pues de la cena navideña junto a su familia. Magín, el 2019, contracción, este año crecimiento de la economía, ¿qué usted cree que es la perspectiva para el 2022? Yo creo que las perspectivas son buenas. Yo creo que la economía va a crecer por encima de su tendencia histórica. O sea, esta es una economía que en años normales crece 5 o 6%. Después de crecer tanto, yo creo que venimos con un buen empuje. Los sectores se ven bien, la zona franca, el sector industrial, la manufactura local, la construcción se sigue viendo bien. Obviamente un poco menos que en el 2021, pero con incertidumbre de los precios, de lo que está pasando fuera del país. Pero yo creo que en general lo que ha mostrado el gobierno es que es responsable fiscalmente. Entonces yo creo que a nivel económico vamos a tener un año bueno, sabiendo que vivimos todavía con la incertidumbre del COVID. Lo que hay es que preservar el sistema de salud, asegurar eso, si hay que comprar más vacunas, pues comprar. Pero en general el 2022, sobre todo comparado con los otros países de la región, yo creo que va a ser un buen año para el país. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí, estoy llamando desde New York. Adelante, New York. Sí, sobre los $10, imagín. Cuando se estableció ese cobro para los turistas que nos visitan a la República Dominicana, Él explicó hace un ratito. Creo que debió tomarse en cuenta y a ese programa o a esa aplicación donde se hace ese cobro, debió ponérsele un hello. Sí, le escuchamos. Sí, debió agregársele un algoritmo, un comando que dijera que inmediatamente pusiera la cédula dominicana, ese cobro iba a ser rechazado. Y otra cosa, Martín, ¿por qué luego de 30 días, si uno no reclama esos $30, entonces el gobierno se queda con ese dinero si es un cobro ilegal y ese dinero no es de gobierno? Buenas tardes. Mira, un sistema tributario está compuesto por muchas figuras. O sea, no es solo el ITEVI o como en Estados Unidos el impuesto a las ventas o el impuesto a la renta. Entonces, en la medida que los gobiernos han tenido necesidades, se han ido poniendo más impuestos. Entonces, por ejemplo, con la crisis bancaria, el impuesto a la salida de pasajeros que está en el pasaje se subió de $10 a $20. En algún momento se puso la tarjeta de turismo. También tienen ITEVI, o sea, sí hay, y también tienen otras tasas, la tasa aeronáutica, etcétera. Entonces, no hubo forma tecnológicamente con las líneas aéreas de diferenciar si usted es dominicano y compra su pasaje fuera, de que se le quite automáticamente. Entonces, se hizo el mecanismo de reembolso. Como dije, el gobierno vi que anunció que está tratando de mejorarlo. Otra opción es que se quiten los $10. Y no podemos quitar esos $10. Bueno, porque, y que, qué sé yo, que a los turistas se les cobren los servicios en los hoteles. Esa es una opción, si causa tanta molestia. Lo que el ministro... Es irritante. El Nosotros ministro que estamos de Hacienda, en contacto siempre con nuestra diáspora, nuestros programas, mira, parece que es irritante porque es lo que se manifiesta. Sí, lo que el ministro de Hacienda te va a decir, bueno, ¿de dónde yo voy a sacar los 4,000 millones o algo así que recauda el impuesto? Pero yo creo que es una opción. Ahora, fíjate que es curioso, la gente protesta por los $10, pero las otras tasas e impuestos son como $200. Entonces la gente protesta por los 10. Por los 10, porque la gente entiende que pagar a un dominicano, cobrarle por entrar a su país, entiende que no. Pero que fue no un tema de tecnología. Tal vez en 2 o 3 años la tecnología ya ha mejorado y se puede quitar eso antes de cobrarlo. Bueno, señores, llegamos al final. Magín, gracias por aceptar la invitación. A ustedes, gracias por la sintonía, señores. Hemos llegado al final de esta entrega de tu programa Tu Voz al Mediodía. Será pues hasta el lunes, si Dios se lo permite. Buenas tardes. Dirección General de Aduanas presentó. Hasta aquí Tu Voz al Mediodía con el doctor Guido Gómez Mazara. Somos tú.